Una gran ventaja de los símbolos frente a los gráficos y elementos que no lo son es la capacidad de poder añadirles filtros y efectos. Lo veremos en esta lección y para este ejemplo he tomado algunos logos del ejercicio que ya hiciste, espero, de la aplicación de varias técnicas de dibujo. Iniciamos de inmediato convirtiendo este elemento en un símbolo, haciendo clic y presionando la tecla F8. Vamos a colocarle logo X y el tipo de símbolo será clip de película. De inmediato en el panel de propiedades vemos cómo se activan las pestañas que necesitamos, que son las de efecto de color, mostrar y filtros. Comenzamos con efecto de color y vemos lo que podemos modificar. En el campo estilo seleccionamos o el brillo o la tinta, avanzadas y alfa. En el caso del brillo ya sabemos que es simplemente aumentar la brillantez o reducir la brillantez de nuestro símbolo. En el caso de la tinta podemos modificar la tonalidad de los colores. Y en el caso de avanzadas es como una combinación de la tinta y el alfa, porque podemos modificar tanto la transparencia como también podemos modificar los valores RGB. En el caso de alfa es simplemente la transparencia de nuestro símbolo. Seguimos probando con mostrar. En este caso vemos que tenemos un listado de formas en las cuales se puede mostrar nuestro símbolo. Esto es muy parecido a Photoshop o en Fireworks, lo que son los modos de mezcla, en los cuales podemos colocar nuestro símbolo en modo oscurecer, multiplicar, aclarar pantalla, etc. Para ver este efecto mejor, vamos a colocar un color de fondo en el escenario. Luego vamos a tomar este símbolo y a colocarlo en modo de mezcla, superponer. Fíjate entonces cómo cambia ahora, no se ve en su totalidad, sino que se va sumando al color de fondo. Si lo hacemos en el caso de oscurecer, lo que hace es que se quedan solamente las partes oscuras del gráfico. Si lo hacemos en aclarar, sería lo inverso, solamente conservamos las partes que son más claras. Y así podemos ir probando otras formas de mezcla según la necesidad, o si tenemos conocimiento de Photoshop previamente, sabremos qué resultados tendremos con cada una de estas opciones. También las vamos a utilizar en adelante con ejemplos ya más específicos y ahí podremos ver su aplicación. Dejaremos el escenario como estaba, en blanco. Y en resumen, para esto sirve la pestaña de mostrar. Esta casilla sirve para renderizar este símbolo como mapa de bits, aunque sea compuesto por vectores. Esta opción se utiliza cuando tenemos un gráfico en vector que es muy complejo, que le tomaría al procesador mucho tiempo de renderizar. Entonces se elige la opción de que se renderice como mapa de bits, pero ya también luego veremos cuándo puede ocurrir esta situación. Por último tenemos los filtros, que podemos irlos añadiendo con este icono. Está un icono de una hoja de un nuevo documento que sirve para crear o añadir un nuevo filtro. Hacemos clic y tenemos la opción de sombra, desenfoque, iluminado, bisel, iluminado degradado, bisel degradado y de ajustar color. Empezamos con la más sencilla, la primera, que es la sombra. Este filtro de sombra está presente en casi la mayoría de programas de diseño, por lo cual es muy probable que ya estés familiarizado con su uso. Así que vamos rapidito a ver cómo lo podemos modificar. Tenemos las dos primeras opciones que son el desenfoque en X y el desenfoque a nivel del eje Y. Simplemente esto sirve para cambiar qué tan desenfocada o tan enfocada se va a ver la sombra. Estas cadenas indican simplemente de que los dos ejes están enlazados y al aumentarlos o reducirlos se harán en las dos maneras. Para aumentar un valor en el campo de filtros y también en cualquier otro campo en Flash S4 del panel de propiedades, podemos hacerlo tanto arrastrando hacia la derecha o a la izquierda o presionando encima del número e introduciendo uno directamente. Si desenlazamos esto y aumentamos solamente el desenfoque en X, vemos cómo se aumenta solamente a nivel horizontal. Si lo hacemos en Y, pues sería solamente a nivel vertical. Al dejarlo enlazado, se hace en los dos, como ya vimos. La intensidad simplemente indica qué tan fuerte se va a ver la sombra o qué tan tenue. La calidad sirve para indicarle a Flash con qué nivel de detalle queremos que renderice esta sombra. Ahora mismo está en calidad baja. Si la cambiamos a medio,
vemos como la calidad de la sombra, el nivel de detalle aumenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez que lo aumentamos, también aumentamos la carga que hacemos al procesador. O sea que se puede poner un poco lenta la animación si exageramos o abusamos con este campo de la calidad. Muchas veces basta con una calidad baja en la mayoría de los casos, pero si necesitas más, simplemente la aumentas aquí. El ángulo de la sombra sirve para indicar hacia qué dirección está apuntando la luz de la sombra. Si tuviéramos acá un foco de luz, la sombra sería entonces hacia esa dirección, la parte contraria del origen de la luz. Aquí lo podemos entonces controlar. La distancia sería justamente eso, qué tan cerca o qué tan lejos del objeto estará su sombra. La opción de extractor sirve para quitar el objeto principal y que se quede solamente la sombra detrás. Observa. También tiene su aplicación y es interesante cuando se sabe utilizar correctamente. La sombra interior indica que este mismo efecto, en vez de hacerlo hacia afuera, queremos que sea hacia adentro del símbolo. También tiene su uso en algunos casos. Ocultar objetos simplemente quita el símbolo y deja visible la sombra. En el caso del color, le indicamos a Flash qué tonalidad queremos que tenga la sombra. Generalmente la sombra debe ser más oscura que el objeto que está haciéndole sombra, pero esto puede variar en algunos casos. Así que aquí podemos cambiar fácilmente cuál será la tonalidad de nuestra sombra. Cuando tenemos ya listo un filtro, podemos minimizarlo de esta manera o maximizarlo para seguir añadiendo más. Si queremos eliminarlo, lo seleccionamos y presionamos este icono de lata de basura que está al fondo del panel de los filtros y queda ya nuestro símbolo en su estado original sin ningún filtro aplicado. Hacemos clic otra vez, vamos a añadirle de nuevo la sombra y ahí aparece entonces en su estado predeterminado. Si lo minimizamos y añadimos otro filtro, como por ejemplo el desenfoque, entonces vemos que se van sumando aquí en este panel de los filtros, de manera que podemos ver rápidamente cuántos filtros tiene algún símbolo aplicado. El filtro de desenfoque, que ya lo hemos agregado, sirve para cambiar el nivel de enfoque que tenga el objeto. Lo podemos aumentar y vemos cómo cambia aquí el nivel de desenfoque. Y en reducirlo también vemos cómo disminuye. Funciona igual que la sombra, en el cual el eje X y Y están enlazados por defecto. Pero si lo desenlazamos haciendo clic encima de esta cadena para desvincularlos, ahora si aumentamos el eje X, vemos que se desenfoca de manera horizontal y en Y de manera vertical. La calidad ya sabemos que sirve para aumentar el nivel de detalle que tendrá este desenfoque. Seguimos revisando y tenemos ahora el filtro de iluminado. Este filtro es muy similar a una sombra. Vamos a quitar el desenfoque para que se pueda notar mejor. Es muy similar a una sombra, la diferencia es que tiene color. De hecho, realmente el iluminado es en inglés, sería el efecto glow, pero que en realidad es parecido a la sombra. La diferencia es que tiene color y no se le puede cambiar la distancia ni se le puede cambiar tampoco el ángulo. Es un borde difuminado que tiene alrededor del símbolo. Vamos a verlo acá. Cómo lo podemos ir modificando. Comparte las mismas características que la sombra, como son el modo extractor, el iluminado interior, para que sea hacia adentro el efecto, y listo. Es un filtro bastante sencillo. Seguimos revisando y tenemos también el filtro de Bezel. Vamos a quitar los otros dos para que se pueda notar mejor. Quitamos el de la sombra haciendo clic y luego aquí en el icono de bote de basura. El filtro de Bezel simplemente es cuando hacemos que la imagen tenga un aspecto 3D. Se le agrega una sombra de un lado y una luz del otro. Este efecto hay que tener cuidado de no abusar, ya que puede dar una imagen, digamos, barata de nuestro trabajo. Así que hay que tener mucha precaución de no abusar, de hecho, de ninguno de estos filtros. A veces cuando uno aprende a usarlos, quiere insertarlos donde quiera, en cualquier lugar que tenga la oportunidad, pero esto no debe ser así. Los efectos, los filtros tienen su uso cuando se necesite.
De hecho, mientras más aprendemos de diseño gráfico, nos damos cuenta de que menos es más. Se ve mucho más limpio y profesional el trabajo cuando solamente tiene los efectos que necesita. De todos modos, tenemos aquí las opciones para modificarlo, y es que podemos cambiar el color de la sombra del biselado y el color de la luz del efecto. Igual que el ángulo, la distancia y el modo extractor, que ya también lo conocemos. Este campo de tipo podemos elegir si queremos que sea hacia adentro el biselado, si sea exterior o que sea completo, hacia afuera y hacia adentro. Este filtro, aunque lo acabo de criticar, tiene su uso, pero repito, en casos muy específicos y de manera moderada. Bien, vamos a probar ahora lo siguiente. Cuando trabajamos con filtros y queremos añadirle a otros símbolos la misma configuración, no tenemos que recrearlos otra vez cada vez. Simplemente vamos a crear aquí un efecto interesante. Vamos a poner un poco de sombra, un poquito menos intensa, y vamos a aumentar un poco el desenfoque. Algo así. Si quiero ponerle este mismo filtro a este otro símbolo, en vez de rehacerlo otra vez, simplemente en este icono de portapapeles hago clic y luego en copiar todo, para que copie todos los filtros de este símbolo. Luego, cuando vaya a este otro, lo convierto en símbolo con la tecla F8. Presiono otra vez el icono de portapapeles y luego en pegar. De esta forma se ha creado acá el mismo efecto que tenía el anterior. Incluso podemos crear una especie de preset, es decir, un perfil de filtros para que no tengamos que copiarlo y pegarlo tantas veces. Digamos que tomamos otra vez este elemento y le ponemos el modo extractor. En este icono, que tiene varias hojas, parecido al de un nuevo filtro, lo que hacemos es crear un filtro o una combinación de filtros preestablecidos. Hacemos clic en guardar como. Vamos a llamarle a este filtro algo así como silueta. Luego vamos a otro elemento, hacemos clic sobre preestablecidos, elegimos el que acabamos de crear y automáticamente coloca el mismo estilo que el anterior. Probamos otra vez. F8, convertimos en símbolo. Vamos en filtros al botón de preestablecidos, elegimos el que acabamos de crear y tenemos el mismo efecto. Así de sencillo e interesantes son los filtros de Flash. En la siguiente lección veremos ahora cómo colocarle animación a estos filtros y lograr animaciones mucho más interesantes.